Les decía, ¿no? Tenemos un texto de George Orwell. Es una llamada distopía porque lo que presenta es un escenario futurista, pero un escenario pues más bien apocalíptico, diríamos, ¿cierto? Es un texto titulado pues 1984 que recrea un mundo en el que habría un dominio totalitario en términos políticos sobre los sujetos, pues muestra un mundo dividido básicamente en tres grandes regiones, ¿no? Uno que van a llamar Oceanía, que es en donde se desarrolla toda la trama, otro que es Eurasia y el otro que es Asia Oriental. Pero fundamentalmente pues comienza a mostrar que ahí es un sistema de gobierno, hay una racionalidad de gobierno que funcionaría de manera similar en todos los casos. Y esa racionalidad de gobierno, pues, tiene una forma de expresión que se conoce como totalitaria. Por eso, de allí lo que les decía, son gobiernos totalitarios. Eso quiere decir fundamentalmente que hay un dominio político no consensuado y un dominio político absoluto sobre el conjunto de la población, básicamente, ¿no? Entonces ese es un elemento pues que vale la pena no perder de vista porque finalmente todo el desarrollo del texto pues se basa en esa idea de los gobiernos totalitarios. Sabemos que los gobiernos totalitarios no son gobiernos ficcionales, ¿no? Han existido en la historia de este tipo de gobiernos, incluso es muy posible que la distopía de Orwell en parte esté tratando de recoger lo que venía ocurriendo en el tiempo histórico en el que él escribió el libro, ¿no? De un lado, un totalitarismo soviético, esa llamada Unión Soviética, como una de las expresiones del totalitarismo moderno, y de otro lado, el nacionalsocialismo, el nazismo, que también es otra de las caras de las expresiones del totalitarismo, de estos gobiernos llamados totalitarios. Entonces, de alguna manera ustedes se dan cuenta pues, que todo el trabajo de Orwell, toda su novela, está centrada en una idea fundamental y es que habría un control, una forma de gubernamentalidad que se expresa en un control que se ejerce a través básicamente de lo que se llama allí la telepantalla. Y hay que tener en cuenta que en el momento en el que Orwell escribe el libro todavía no existía la internet, todavía no existían estos dispositivos inteligentes que tenemos hoy. Eh, lo cual, de alguna manera, cuando uno lee el libro a hoy, no parece tan alejado de la realidad. O sea, hoy, con la tecnología que tenemos, creo que no es un asunto tan improbable, ¿no? El tener una posibilidad de ejercer un dominio a través de las telepantallas. Bien, pues esa es, en principio, la idea central de su obra, ¿no? Mostrar un mundo en el que la telepantalla se convierte en el medio, en el mecanismo a través del cual se ejerce un control de las personas. Pero lo interesante acá es que además de eso, ese personaje, ¿no?, que ejerce el control se va a llamar el Gran Hermano, ¿no? Y básicamente pues lo que comienza a contar eh, Winston, que es el personaje principal de la novela, es que en todos los lugares, en la calle, en diferentes vallas publicitarias y en las mismas telepantallas, pues siempre está el mismo mensaje, ¿no? Y el mensaje es: el Gran Hermano te vigila. Bueno, y en efecto, pues hay esa percepción de ser vigilado, de ser observado constantemente. Hoy eso es evidente, ¿no? En nuestra ciudad al menos sabemos que en los gobiernos, al menos en el gobierno anterior y en el actual que está reforzando la misma lógica, se han instalado una gran cantidad de cámaras a lo largo y ancho de la ciudad. Y estas cámaras, que no son cámaras de fotodetección como las que usualmente existían, sino que más bien son cámaras de identificación pues del movimiento de las personas fundamentalmente, pues son cámaras que hoy ya permiten una vigilancia casi total, ¿no? Todo dependerá obviamente del uso que se le den a los medios tecnológicos, en este caso de cámaras que tienen un centro de comando, de telecomando, que es un centro pues básicamente policivo, o es la policía la encargada de hacer un monitoreo constante de esas cámaras.
Bien, entonces, evidentemente las sociedades actuales, ¿no? En general, no solamente nuestra ciudad, sino en general, en el globo, a lo largo y ancho, pues tenemos una gran cantidad de recursos que permiten hacer un monitoreo constante de las personas. Desde cámaras, como lo hemos mencionado, pero no solamente, o sea, ustedes saben que lo interesante de la red de cámaras de hoy es que son como cámaras controladas satelitalmente. Ustedes incluso habrán hecho el ejercicio cuando van a buscar alguna dirección en Google y ustedes saben que ponen la dirección, ustedes ingresan y tienen la posibilidad de hacer un recorrido a través de una cámara que está organizada, ¿cierto?, por un dispositivo satelital que incluso le permite hacer a unos recorridos 360, o sea, reconstruye fotográficamente un lugar casi no, en tercera dimensión, ¿no? Y ustedes saben que uno puede, utilizando esa misma eh, organización pues 3D de la realidad efectiva, ustedes saben que uno puede recorrer calles y demás, o sea, se puede ver todo el entorno, incluso algunas personas que han podido, y carros, que han podido quedar fotografiados en el momento en el que los satélites hacen esas tomas. Luego, entonces hoy no habría que ir más allá para demostrar que existe, al menos en términos de los mecanismos, dispositivos y la tecnología, una posibilidad de ejercer ese control, ese dominio total, ¿no? Y bueno, pero claro, ustedes también, si lograron llegar al final del texto, se darán cuenta de que Gran Hermano en realidad está en todas partes, pero no está en ninguna. Es decir, hay una vigilancia y un control total del sujeto, pero ese que lo vigila y lo controla, en realidad no es nadie y somos todos. Ese es el punto, digamos, lo interesante de la forma de vigilancia y control de los sujetos en una sociedad al estilo de Gran Hermano es que no se trata de un gobierno absoluto dominando a los sujetos solamente, aunque esa es una expresión o una posibilidad, sino que se trata de un dispositivo de gobierno de todos sobre todos, de cada uno sobre los demás y de los demás sobre uno, porque cada uno es gran hermano ahí, digamos, en la medida en la que alguien puede situarse desde el lugar del observador en ese panóptico digital, pues tiene la opción de ejercer ese control y tiene la posibilidad también de denunciar a otros, ¿no? Es un poco también lo que uno empieza a ver en el texto de Gran Hermano y lo que empieza a ver en la forma de funcionamiento de esta sociedad orwelliana. Bien, pues es muy interesante observar además, ¿cierto?, en el recorrido, en el relato más bien de Orwell, que hay una serie de elementos que se han instalado para reforzar esa forma de control de la sociedad de Gran Hermano. Y básicamente se basa en tres principios fundamentales que se han ido incorporando, que han ido incorporando las personas, a través además, desde luego, de la propaganda, que es uno de los elementos centrales para lograr el dominio de Gran Hermano, y obviamente a través de la repetición de esa propaganda. Y esos tres principios se resumen en esas tres frases sobre las cuales vuelve constantemente Winston. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y ese es el asunto, digamos, que está en el centro de la racionalidad gubernamental de la sociedad orwelliana. Primero, la guerra es la paz, ¿no? Eso parece contradictorio y de hecho justamente se basa en la producción de un mensaje que es contradictorio, que alberga una contradicción entre sí en todos los tres casos. La guerra es la paz es la sociedad actual, o sea, nuestra sociedad actual se organiza bajo ese mismo principio. Para mantener la paz mundial es necesaria la guerra. La guerra es una acción preventiva, fundamentalmente así se despliega, para mantener el orden mundial, para mantener la paz y la estabilidad en distintas regiones. Ustedes pueden observarlo en términos geopolíticos en distintas zonas del globo, aquí y ahora. Es lo que ocurre en Siria, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de acciones de guerra que se consideran acciones preventivas.
para menguar el poder de ciertos grupos armados que pueden sembrar el terror, que pueden desestabilizar, ¿cierto?, la zona. Se puede ver evidentemente en un caso que nombramos en alguna de las clases, en la acción preventiva de Trump, en donde en Irán, a través justamente de unos dispositivos teledirigidos, pone en el blanco a uno de los hombres más importantes pues, de toda esta movimiento, digamos, de Oriente, uno de sus ideólogos y de estrategas, y simplemente le pone un bombazo en la cabeza, digamos, ¿no? Pero esa es la forma en la que la guerra es la paz, en la que se mantiene la paz bajo la lógica de la guerra. Entonces son guerras preventivas, tanto a nivel externo, es decir, a nivel del enemigo externo, así como se expresa al menos sobre todo en las acciones de Norteamérica y los aliados en el mundo, que están concentradas fundamentalmente, evidentemente, ¿no?, en Medio Oriente, pues dada la importancia geopolítica del sector, ¿no? Tenemos unos recursos de interés. Y que en breve también la veremos mucho más cerca. Es muy posible que algo similar ocurra en Venezuela. Ya está ocurriendo, ¿no? Ya han llegado algunos grupos mercenarios. No, estoy seguro que esto de los mercenarios no tiene que ver exactamente con una estrategia del gobierno, ¿cierto?, de turno, directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Es decir, cuando se le pone precio a la cabeza de un presidente, pues los mercenarios simplemente van a cobrar, a cobrar el dinero que se ha prometido. Pero bueno, lo importante es mostrar que esta forma de mantenimiento del orden, de la guerra, para garantizar la paz, no está solo en la racionalidad de la novela orwelliana, sino que está en nuestra realidad actual. Incluso así, bajo ese mismo discurso, se ha concebido las acciones de los distintos gobiernos para poder enfrentar la situación de la pandemia, y se ha considerado que es una guerra, ¿no? Casi todos los discursos de los presidentes a lo largo y ancho del planeta han repetido casi como mantra eso: estamos en guerra contra el COVID. Creo que ya también lo dijimos otro día, ¿no? Pero uno, ¿cómo puede estar en guerra contra un virus? Difícil, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bien, eso lo que ratifica es que hay una racionalidad, es que hay un discurso que se mantiene, se sostiene bajo esos principios. Bien, pero también, además, para lo que ustedes justamente están revisando en sus investigaciones, pues creo que justamente eso es lo que muestra por qué las acciones que se han tomado, pues son en su mayoría acciones de guerra, ¿sí? Ah, tal cual habría ocurrido en una alerta frente a un bombardeo. Las personas están aisladas, hay restricción al movimiento, hay restricción a la compra y venta, hay medidas policíacas en la calle, vigilancia constante. Pero finalmente son acciones de guerra, justamente, ¿no? O sea, no es solamente que en un discurso se diga estamos en guerra contra el COVID, es que la racionalidad a través de la cual se toman las decisiones son de esa índole. Bien. El segundo, ese es, digamos, más complejo, ¿no? La libertad es la esclavitud, que pues evidentemente eh, la expresión de las sociedades contemporáneas, esto ya no tiene que ver exactamente con lo que ocurre en Orwell, pero sí en las sociedades actuales. La libertad es la forma actual de esclavitud, y ya lo han dicho muchos, y ustedes luego pueden revisar a un autor que quizás les he recomendado, que es Byung-Chul Han, que es un coreano, al menos en su texto Psicopolítica. Se darán cuenta que este es el principio sobre el cual funciona el dominio de las masas y de los sujetos en las sociedades actuales. La libertad hoy es una forma de esclavitud. ¿Cómo explicarlo? Para no entrar en la profundidad filosófica del asunto, voy a recurrir quizá a uno o dos ejemplos que pueden mostrarlo sobre el mismo asunto de la pandemia. Se ha dicho, por ejemplo, que, y se ha repetido innumerables veces, que todos tenemos que reinventarnos, ¿no? Decir que el mundo cambió y que entonces no podemos seguir siendo los mismos, sino que, y además bajo el principio de la resiliencia, tendríamos todos que adaptarnos a la situación, y esa adaptación a la situación implica una reinvención de sí mismo, ¿no? Entonces esa reinvención de sí mismos pues muestra justamente ese principio de la libertad como esclavitud, porque algo tan complejo
como una pandemia y los efectos que tiene, no solo en la salud, sino en la economía, tendrán que ser resueltos por cada uno de nosotros. Cada uno tendrá que hacerse cargo de reinventarse para adaptarse. Y eso muestra que en esa libertad de cada uno de reinventarse, pues en realidad opera un ejercicio de sometimiento que no es externo, porque lo interesante aquí, a pesar de que en el texto de Gran Hermano vemos un dominio externo, parece que lo interesante aquí, y en realidad yo creo que la sociedad de Gran Hermano no está orientada a ejercer un dominio externo, sino un dominio interno. Lo interesante aquí es observar que todo esto se basa en una lógica en la que incorporando esos principios yo no necesito la dominación externa porque yo soy amo y esclavo de mí mismo. Entonces, cuando yo soy amo y esclavo de mí mismo, no necesito que alguien me imponga cómo reinventarme. No necesito que me pongan en un dispositivo para reeducarme o para formarme o para adoctrinarme, sino que basta con que yo mismo eh, realice ese ejercicio de coacción sobre mis acciones, mi pensamiento y mi comportamiento. Y el punto en el que esa libertad de reinvención se convierte en una esclavitud, pues tiene que ver justamente con que nunca será tan positiva la forma de reinvención como para dar respuesta a las exigencias del medio. O sea, yo siempre voy a exigirme más, a necesitar hacer algo más, a necesitar incorporar una competencia más, a necesitar desarrollar alguna acción más, ¿sí? Sí, y cualquiera de ellas siempre será insuficiente, lo que me esclaviza de manera permanente para lograr alcanzar un ideal sobre el cual además ni siquiera hay un referente claro, ¿no? Porque pues, reinventarse ahí en ese caso es llegar a ser qué o cómo, qué manera, ¿no? Voy a recoger por aquí un comentario que hay de Alex. Bueno, Alex se está refiriendo ya a un asunto que tiene que ver un poco con las formas en las que se ha tratado de construir sentido sobre la pandemia. Yo, es difícil, pues hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías sobre la conspiración, digamos, en lo que ha ocurrido en esta pandemia. Se ha hablado de un nuevo orden mundial, se ha hablado de un virus producido en un laboratorio, se ha hablado de un virus que no existe y que simplemente es una estrategia de los laboratorios químicos para producir algún tipo de droga y enriquecerse con esto. Se ha hablado incluso de que la instalación de las rutas, ¿cierto? Las redes 5G están detrás del virus o producen o refuerzan. Bueno, ahí hay mucha información que pues no sabemos realmente, ¿no? Y es tan difícil decir que sí, porque no hay suficiente evidencia, como decir que no, porque tampoco hay contundencia para decir lo contrario. Pero yo creo que más allá de eso, lo interesante es mostrar que la racionalidad, que la lógica, al menos de la economía actual, y pues es una racionalidad que no viene de ayer, sino ya de hace unas décadas, es una racionalidad organizada, hecha, para que toda eventualidad, a esto lo llamaríamos una contingencia, para que toda contingencia sea capitalizable. Lo propio de la economía actual, ¿cierto? Y del capitalismo, entonces, es la posibilidad de capitalizar incluso, incluso y sobre todo, la tragedia humana, la desgracia humana, las catástrofes humanas. O sea, el capitalismo actual se ha fortalecido cada vez que hay una catástrofe, una guerra mundial. ¿Sí? Eso es una paradoja, pero finalmente es como si requiriera del oxígeno catastrófico de la vida misma. No es necesario ponerle un agente, un actor externo para producir la catástrofe. La vida humana es una vida caótica, es una vida catastrófica por distintas razones. Pues, en principio porque la humanidad difícilmente entra en equilibrio con la naturaleza. Luego entonces, como la vida humana en sí misma es caótica, lo interesante del capitalismo es que se alimenta del caos. El caos le es funcional para poder al mismo tiempo, eso sí, reinventarse y
lograr capitalizar. Incluso uno lo ve en cosas tan sonadas como la caída de las Torres Gemelas, ¿no? La eventualidad del 11 de septiembre fue capitalizada por todo el mundo en Estados Unidos, como siempre se hace. Hasta camisetas vendían al otro lado, al otro día con la imagen de Bin Laden. Entonces, es evidente que algunos, no todos, claro, grupos económicos saldrán fortalecidos de la pandemia. ¿Quiénes? Pues realmente el capital que hace tiempo venía a la vanguardia con la transformación de las sociedades actuales, que son sociedades informáticas, es decir, el capital que ya, cuyos flujos de capital funcionaban bajo la lógica teleinformática, sí, bajo la lógica de la información, serán quienes saldrán beneficiados y quienes, y el viejo capitalismo, llamémoslo así, el capitalismo de producción de mercancías, sí, el capitalismo de producción de algunos servicios concentrados, pues sufrirá un efecto, porque es el mundo que se está agotando eh, frente a un capitalismo reinventado, digitalizado, que seguramente pues va a tener unos grandes beneficios. Pero lo interesante del capital en sí mismo no es solo que tenga un beneficio, sino que cualquier beneficio del capital, cualquier aumento de capital solo se logra bajo la lógica de la producción de plusvalía según la doctrina marxista, ¿no? La producción de plusvalía se realiza a través del trabajo. Entonces el asunto es que ¿qué capitalismo o qué capitales más bien se verán fortalecidos? Pues los capitales que tienen la posibilidad de extraer plusvalía a través de una economía que pueda seguir funcionando a pesar del confinamiento, ¿sí? Que es un poco lo que viene, pero sí, seguro hay también de eso en esta situación. Bien, entonces, bueno, pero lo interesante acá, fíjense, en bueno, entonces hablábamos, ya mostramos, ¿no? Cómo la libertad es la esclavitud y miramos un poco de dónde pues vendría este asunto y cómo podría funcionar. El segundo es la ignorancia es la fuerza, ¿no? Y recuerden que sobre eso se despliegan todas unas acciones en la sociedad orwelliana para garantizar que haya un control sobre el conocimiento, que haya un control sobre el saber y que haya un control sobre el registro histórico, o sea, sobre la historia. La historia, este es uno de los asuntos claves en el relato, la historia se está reescribiendo todos los días, constantemente. Eso no solo pasa en la sociedad orwelliana, la historia es dinámica, no existe una historia, ¿no? La historia no es un conjunto de acontecimientos, la historia es lo que se dice de ella. Y por eso entonces la historia también en nuestras sociedades se está reescribiendo constantemente. No en vano, hoy hay una disputa muy fuerte con las personas que están dirigiendo, el director actual del Centro de Memoria Histórica, que quiere reescribir la historia, ¿sí? A su manera, ¿no? Pues seguramente siempre cada uno quiere reescribir la historia a su manera. Entonces eso ha generado una fuerte pugna con las víctimas que habían hecho ejercicios en direcciones anteriores del Centro Nacional de Memoria Histórica para dejar algunos insumos sobre lo que había sido su experiencia en la guerra interna. Y hoy, pues claro, ahí hay unas tensiones fuertes. Pero en la sociedad orwelliana, la ignorancia es la fuerza, pues básicamente quiere decir que debe haber un control sobre la información y que ese control sobre la información, pues se despliega a través de el control de la información, pero también el acceso que tienen las personas a la información existente. Quizá eso sea más difícil verlo en la sociedad actual, porque diríamos, pues la información está ahí, todos tenemos acceso. ¿Qué restricciones hay? Bueno, a pesar de que hay algunas, pero digamos que el asunto está más bien en el capital cultural que tiene cada persona para acceder a la información, ¿cierto? No todas las personas tienen el mismo capital cultural para poderse acercar a la información disponible, es decir, por ejemplo, sobre el caso de la pandemia. ¿Qué información hay? No, pues cualquier cantidad. Probablemente ya nos tome décadas absorber la información que tenemos sobre esta situación de la pandemia. ¿Quiénes podrán entender las cosas quizá más elaboradas, serias, los análisis científicos sobre la pandemia? Solo un público especializado que haya sido formado y que haya sido de alguna manera
que haya accedido a un código específico para interpretar esa información. Incluso si nosotros fuéramos, aparte de esa información, no la entenderíamos, porque mucho de eso tiene que ver con un lenguaje técnico científico especializado, no lo tenemos. Entonces, la información está, pero ¿con qué capital yo me acerco a la información? Pues eso garantiza que haya niveles de ignorancia dependiendo de qué, pues dependiendo de las clases sociales. Ustedes saben que en el mundo de Gran Hermano, pues básicamente hay dos clases sociales, ¿no? Una que es el partido, las personas del partido, y la prole, son simplemente dos clases sociales. Y ahí nos muestran que la prole tiene un acceso, es decir, más bien que los contenidos que van dirigidos a la prole son contenidos para mantener la ignorancia, ¿sí? Y diríamos, hay una manipulación ahí, pues es una manipulación indirecta, ¿sí? No se trata de que se reserve, de que no se permita que acceda las personas a una información, sino de que el capital cultural que tienen para acceder a la información es insuficiente de un lado y de otro, se mantienen sus mentes dominadas a través de contenidos que se les dirigen. ¿Pero contenidos de qué? No, pues de todo. No es que no se trata de unas personas aburridas en la casa, ¿no? Contenidos de la televisión, programas, novelas, realities. Bueno, hoy sería eso, ¿no? En fin, programas mil, los que ustedes quieran, aplicaciones, juegos, redes sociales, lo que ustedes quieran. ¿Qué información circula por ahí? Pues en general lo que hemos visto hoy es que mucha de la información que circula por ahí es falsa, ¿no? Lo que llamamos fake news. Entonces, pues esa es una forma de mantener la ignorancia y mantener la ignorancia pues garantiza la fuerza. Garantiza la fuerza de quienes, bueno, pues en la sociedad orwelliana es la fuerza del gobierno del gran hermano. En la sociedad nuestra pues tendríamos que ver la fuerza de quienes, ¿sí? En ocasiones también de algunos sectores políticos, pero en general pues la fuerza del capital mismo, si se quiere. Entonces lo importante es que ahí la ignorancia es una de las claves fundamentales para poder mantener una sociedad al estilo de Gran Hermano. Bien. Entonces eso se despliega a partir de unos ministerios, o sea, como se trata de unas acciones de gobierno, estas acciones de gobierno deben ser administradas. Sabemos que un ministerio es para administrar, ¿cierto? Para administrar, pues, un bien, fundamentalmente. Entonces, hay cuatro ministerios fundamentales que nos menciona Winston. El Ministerio de la Verdad es el primero. Y el Ministerio de la Verdad, pues, es el encargado de la mentira, porque se encarga justamente de controlar qué noticias sí pueden publicarse, qué noticias no, qué contenidos se pueden ver, qué se puede enseñar en las escuelas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué arte, qué obras de arte pueden ser vistas por la población? Entonces, el Ministerio de la Verdad, que es el Ministerio de la Mentira, se encarga básicamente de ejercer un control sobre todos aquellos contenidos de saber a los cuales pueden acceder los públicos. Bien. Pues en general eso existe, aunque no se llame Ministerio de la Verdad, pero pues en general los gobiernos tienen formas de control sobre los distintos contenidos que se le dirigen a los públicos, ¿no? Hay unas controversias interesantes relacionadas con lo que ocurre en la sociedad de la información, ¿no? Porque recientemente se mostró que existía la posibilidad de manipular cierta información de las personas, de los perfiles de las personas, para alimentar campañas políticas. En Estados Unidos fue un gran escándalo cuando se demostró que esta Cambridge Analytica tomó información de los perfiles de Facebook de la sociedad norteamericana para diseñar propaganda dirigida a los perfiles específicos y manipular la intención de voto o influenciar entonces la intención de voto de las personas. Parece que dio resultado. Al menos ellos dicen que las elecciones de Trump se deben al ejercicio que ellos hicieron de análisis de la información y de diseño de contenidos. Bien, pues eso generó una suerte de conflicto, ¿no? Sobre todo de los distintos gobiernos con Zuckerberg y con pues, Facebook. Y lo que está haciendo Facebook hoy es instalando una especie de policía de las redes sociales, llamémoslo así, voy a llamarlo así, pero no es exactamente eso. Ellos dicen que a través de un, la configuración de un grupo de personas
que garantizan cierta neutralidad, porque ni son oferentes de contenido, ni son empresas, ni tienen acciones en Facebook, sino personas de la sociedad civil. Por ejemplo, en Colombia hay una profesora de la Universidad de los Andes que ya hace parte de esa policía del Facebook. Bien, bien, pero están configurando un grupo de personas que entre comillas serían neutrales para hacer un monitoreo constante sobre la información que circula en Facebook y garantizar así que ciertos contenidos que pueden considerarse nocivos o que pueden considerarse falsos, pues se restrinjan, ¿sí? Eso muestra de todas maneras que la idea de circulación libre de la información, pues si acaso en algún momento existió, estaría llegando a su fin, ¿no? Porque va a haber un control sobre esa información, un monitoreo además. De otro lado, ese control de esa información, pues al mismo tiempo garantiza un monitoreo sobre los perfiles, finalmente, ¿no? Sobre la información que introducen las personas en las redes sociales. Entonces ahí estaríamos viendo que en una sociedad orwelliana, organizada desde un panóptico digital, necesariamente va a requerir de un ministerio de la verdad, de alguna instancia que administre la información que circula. Evidentemente se trata de eso. Hoy en Twitter eso ya ocurre, sobre todo con la pandemia. Contenidos que, no sé quiénes serán, pero yo la voy a llamar así, la policía de Twitter detecta que son falsos, los retira de una vez, ¿no? Y pues los denuncia. Eh, bueno, lo que muestra que sí hay posibilidad de todas formas de ejercer censuras, de ejercer dominio sobre la información que circula en redes. Bien. El otro, pues el Ministerio de la Paz, ya lo hemos dicho, ¿no? Que en general, pues, existe con distintos nombres en los gobiernos actualmente. Y pues que finalmente ese es el Ministerio de Defensa, ¿no? El ministerio encargado de garantizar la estabilidad de la nación en términos, pues, político-militares, digamos, ¿no? Entonces, ese ministerio, pues, está destinado evidentemente a los asuntos de la guerra, como ya lo hemos dicho, en términos preventivos, o pues en términos ya de una confrontación efectiva. El Ministerio del Amor, ese me parece muy interesante, el Minamor, porque finalmente se encarga de mantener la ley y el orden, dice Winston, ¿no? Entonces, paradójicamente, ustedes se habrán dado cuenta en el relato que a través del Ministerio del Amor hay algo que es como un ritual que todos los días se realiza, que son los 2 minutos de odio. Y básicamente los 2 minutos de odio pues tienen que ver con mostrar alguna información de enemigos, enemigos para la paz, enemigos externos o internos. En este caso pues se trata como de unos rebeldes que estuvieron en el gobierno y que ahora parece que están conspirando para derrocar al gran hermano, parece. Pero en todo caso, bajo la idea del enemigo externo y de la amenaza de la seguridad, pues este ministerio, pero sobre todo este gobierno, puede mantener la ley y el orden. Es decir, es una ley y un orden mantenida bajo el miedo y la inseguridad. Hoy nosotros vemos eso en todo lado, pero a ver, en términos globales está la amenaza terrorista, ¿no? La amenaza terrorista es una forma de mantener la ley y el orden. Buena parte de las medidas que toman los gobiernos hoy están amparadas en la lucha contra el terrorismo. Hace unos días, la frontera marítima, bueno, frontera, ¿no? Las aguas internacionales cercanas a Venezuela en el Pacífico han sido intervenidas por buques norteamericanos para garantizar la ley y el orden, porque se supondría que el gobierno narcotraficante, como lo llaman, de Nicolás Maduro, está utilizando eso como ruta de salida de la droga. Perdón, es en el Océano Atlántico en realidad, ¿no? En realidad sabemos que la droga sí sale por el Pacífico, pero sale desde Colombia. Pero entonces, bien, simplemente es para señalar que la ley del orden, en ese caso, se mantiene a través de un enemigo que puede ser el terrorismo, de un enemigo que puede ser el narcotráfico, de un enemigo, como el caso nuestro, que pueden ser los grupos insurgentes, armados, paramilitares o cualquiera de los nombres que puedan tener hoy, bandas criminales, en fin. Pero en general, los enemigos externos se convierten en una forma de localizar y representar a aquel hacia el cual debería dirigirse el odio, pero también localizar y representar la posible amenaza externa. Entonces esa es otra forma
fundamental de mantener el orden en una sociedad orwelliana, en una sociedad de Gran Hermano. Y el último, el cuarto, es el Ministerio de la Abundancia, ¿no? Se, se llama pues, el Ministerio para los Asuntos Económicos, que también, pues obviamente, está en todos los países, ¿no? Pero fíjense que lo interesante de el Ministerio de la Abundancia es que básicamente lo que trata de hacer es mantener el hambre, porque ya lo que empieza a mostrar más adelante Winston es que manteniendo el hambre se logra ejercer un control permanente sobre ciertas poblaciones que pueden llegar a, dadas algunas circunstancias, rebelarse, enfrentar al gobierno. Bueno, pues bueno, efectivamente a través del hambre se logra mantener un control sobre la población. Esto no es un invento de Gran Hermano, no es un invento nuevo, en realidad podríamos ir más atrás y mostrar que es una de las formas de racionalidad del capitalismo eh, del siglo XIX, básicamente, siglo XVIII y XIX. Entonces, hoy, eso, estamos justamente ahí. Estamos enfrentando una guerra contra el virus. Esa guerra contra el virus ha desplegado una serie de acciones de control incluso también sobre el conocimiento y la información que hay en torno a todo este asunto. Esa misma situación ha desplegado un miedo y una inseguridad y una incertidumbre de las personas y por eso pues algunas, la mayoría, acatan las medidas de aislamiento, lo cual garantiza la ley y el orden. Y el siguiente paso que viene luego de la crisis económica, pues es el hambre. No que el hambre no estuviera antes, ya estaba, pero lo que pasa es que el hambre que viene, pues es más compleja, porque ya lo ha dicho la OMS, esto no es un invento mío, la OMS ha dicho que la crisis económica parece conducir con toda seguridad a una época de hambrunas a nivel global. Entonces, claro, esto pues va a garantizar muchas cosas, ¿no? Entre otras eso mismo, que ciertas poblaciones se mantengan marginadas y que tengan escasos medios para rebelarse. O sea, uno diría, no, pues la gente con hambre es que sale a la calle y se organiza. Pero en realidad no, la gente con hambre pues simplemente tiene que replegarse y tratar de subsistir. La gente con hambre hoy, a pesar de que ha salido a algunas calles a reclamarle al gobierno que les lleve alimentos, pues eso no ha pasado más allá de esas acciones, que se controlan de manera sencilla además. Pero la gente con hambre sobre todo garantiza que con algunos escasos recursos se manden, como se están haciendo los gobiernos, no solo acá, algunos alimentos que permitan la subsistencia, una subsistencia precaria, pero una subsistencia apenas que garantiza que haya estabilidad social y política. Entonces el hambre es también una forma de control sobre los grupos sociales. Y Gran Hermano nos lo muestra. Lo que se viene si estuviéramos haciendo una especie de ciclo de distopías, pues sería efectivamente los Juegos del Hambre, ¿no? Que ustedes saben, eso es una distopía más reciente que está escrita y también han salido películas sobre el asunto, ¿no? Y en esa guerra del hambre, pues efectivamente, ¿quiénes tendrán el dominio? Pues básicamente quienes tengan el control sobre los alimentos, en su mayoría, ¿no? Bien, entonces fíjense, lo interesante del asunto es mostrar que tenemos unos mecanismos que permiten ejercer un dominio sobre los grupos, pero que permiten ejercer un dominio sobre la psicología de los grupos, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en Gran Hermano es la expresión o una de las posibles expresiones de la psicología social que garantiza un dominio sobre las masas, que garantiza un dominio sobre las mentalidades de las personas y que instala unos mecanismos para hacer que ese dominio sea un dominio casi absoluto. Ese dominio casi absoluto se despliega a través de la telepantalla, en este caso, pues se despliega a través de los dispositivos tecnológicos de la comunicación, que logra ejercer una observación y un monitoreo de las distintas acciones de los sujetos, pero sobre todo, que me parece que es lo más interesante de este asunto, que logra ejercer un dominio casi absoluto sobre el pensamiento. Eso es realmente lo que me gustaría que extrajéramos, sobre todo para nuestro campo de interés.
lo que muestra la sociedad orwelliana a través de lo que Winston llama el crimental o el crimen de pensamiento es que es posible diseñar un poder que logre ejercer un dominio sobre el pensamiento del sujeto y que pueda monitorear lo que ese poder considere acciones criminales de pensamiento, o pensamientos criminales, porque no son acciones, ¿no? Son pensamientos criminales. Entonces un pensamiento criminal activa una alarma, esa alarma pues es se despliega o despliega un poder policivo que busca controlar ese desborde o posible desborde. Eso realmente está pasando ya, aquí y ahora. La mayoría de crímenes que hoy persiguen los gobiernos, llámense o no totalitarios, ninguno querrá aceptar el calificativo, eh, pero en general los gobiernos, son crímenes de pensamiento. Los gobiernos están persiguiendo ya formas de pensamiento divergentes. El escándalo que tenemos aquí ahora en los medios de comunicación sobre las chuzadas a congresistas, periodistas y no sé qué más, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con ejercer un control y un dominio sobre el pensamiento, ni siquiera es sobre las acciones de los sujetos que pueden ser objeto de censura, de monitoreo, de control, lo que ustedes quieran. Eso para hablar de unas personas específicas a las cuales se ha monitoreado ilegalmente para poder observar a través de sus comunicaciones qué piensan, porque pues finalmente, ¿cómo alguien puede saber yo qué pienso? Pues fundamentalmente a través de la comunicación mía, ¿no? De la expresión del pensamiento, que es una expresión a través del lenguaje fundamentalmente, ¿no? Entonces, como nuestro pensamiento hoy y nuestro lenguaje hoy está mediado por los aparatos tecnológicos, casi que todo nuestro pensamiento y todo nuestro lenguaje pasa por la máquina, pues es transparente, está a la vista de cualquiera que pueda monitorearlo. ¿Quiere decir eso que yo soy un enemigo público? No, pues digamos, yo no, no sé ustedes, no una persona del común, o sea, a nadie le importa saber usted qué escribe en Facebook, ¿no? Pero quiere decir que tratándose de algunos personajes que tienen cierta importancia política, podrían ellos ser enemigos públicos. Y tratándose de la población, lo más importante no es el dominio del individuo, lo más importante es el dominio de la población. O sea, observando yo comportamientos de las personas en conjunto, en las redes sociales, de expresiones de las personas en las redes sociales, puedo diseñar contenidos dirigidos a esos públicos que, no, lo que sea, ¿no? Que influencien sus formas de consumo, que influencien sus formas de decisión política, que refuercen ciertas demandas de seguridad, lo que sea, ¿no? Pero lo importante es que a través de eh, el monitoreo de las interacciones simbólicas mediadas tecnológicamente, es posible ejercer un dominio sobre el crimen tal, sobre el crimen de pensamiento o en todo caso sobre la expresión de pensamiento, que es finalmente lo que uno puede observar en la trama del texto de principio a fin, ¿no? Y la angustia de Winston es simplemente esa. La angustia de Winston es que él está cometiendo crimen tal constantemente, pero él necesita expresarlo, él necesita escribirlo, intenta hacerlo en un diario, bueno, ustedes se darán cuenta, tiene distintas formas de buscar expresar eso que está pensando, además del gran hermano, y esa es su angustia y eso es lo que a él realmente lo preocupa todo el tiempo, ¿no? Que puedan descubrir que está cometiendo crimen tal. Porque al menos en la distopía orwelliana, pues todo aquel que comete crimen tal, pues evidentemente no solo es censurado, sino que además es exterminado. Y lo interesante del exterminio en la sociedad orwelliana es que no queda rastro de aquel que se extermina porque se borra de todos los registros que existían sobre él. O sea, lo interesante, además del criminal, en la obra orwelliana, es que nos muestra un dispositivo de destrucción de la vida que no deja resto, que no deja memoria. Esa, diríamos, ¿cómo decirlo? Digamos, esa es la expresión pura de la muerte producida. No hablo de la muerte como algo vital, natural. Hablo de la muerte como algo producido industrialmente. Eso es algo que solo intentaron hacer con un éxito parcial los nazis. Los nazis intentaron producir una muerte limpia,
Si producir una muerte limpia es producir una muerte que no deje rastros. Tenían todo un aparataje, tenían todo un dispositivo industrializado para producir la muerte limpia. En la sociedad orwelliana pues se produce una muerte limpia porque además de que se desaparece, no recuerdo ahora bien cómo lo llaman, como evaporizar o algo así, aquel que comete crimen tal, pues hay otras personas, y de eso se encargaba Winston, de limpiar los registros, de reescribir la historia, de borrarlo. O sea, cuando vayan a decir, venga, ¿y qué pasó con este fulanito que no lo olvidó? ¿Pero quién? Ya no existe. ¿Dónde está? No está en los registros, nunca se habló de él, no queda rastro. Entonces eso también es muy interesante porque se trata de una sociedad que es capaz de producir esa muerte limpia. Y nuestras sociedades van avanzando un poco en ese sentido. No, no quiero decir con eso que vayan a producir una muerte, digamos, a exterminarnos sin dejar rastro. Pero sí quiero decir que hay una preocupación por lograr generar un sistema de producción de la muerte que sea más efectivo que el que tenemos actualmente. Los dispositivos que se están ocupando hoy de los cuerpos de las personas que mueren por el virus son dispositivos que dejan escaso rastro, en el sentido de que en su mayoría se está recurriendo a la cremación y de que sus familiares no pueden acompañarlos y de que muchas de estas personas no pasan por el ritual de muerte. El ritual de muerte va a desaparecer en las sociedades que vienen. Ya está desapareciendo. La contingencia actual, por lo menos, ha llevado a que se suspenda el ritual de muerte. Pero es muy probable que hacia un tiempo no muy lejano desaparezca el ritual de muerte. La muerte se fue escondiendo en Occidente, se fue escondiendo y fue generando vergüenza, algo que no ocurría hasta antes del siglo XX. En realidad, esto comienza a ocurrir después de la Primera Guerra Mundial. La muerte comienza a esconderse, la gente comienza a sentir vergüenza de sus muertos, eso no ocurría antes, era todo lo contrario. Cada vez más vergüenza hasta que ni siquiera sus allegados se van a ocupar de un ritual de muerte. Por muchas razones, ¿no? Entre otras porque además el contacto cada vez generará mucho más horror, mucho más miedo, mucha más inseguridad. Entonces eso también, un poco avanzamos hacia allá, al menos la contingencia actual permite mostrar ya de que hay un intento de producir una muerte no solo limpia, sino en masa. Yo en algunos momentos he dicho eso, que parece muy escandaloso, pero creo que así es, si somos realistas. Los gobiernos están ocupados de comprar camas de UCI y respiradores, lo cual no tiene sentido. Primero porque no hay suficientes médicos para operar dispositivos tan complejos. No cualquier médico puede intubar a una persona, no cualquier médico sabe usar una cama de UCI. Primero. Y segundo, el problema, miren las estadísticas. La mayoría de personas que han muerto por el virus en Colombia no han llegado ni siquiera a una cámara de UCI. Han muerto en sus casas. Entonces el problema no va a ser tener cámaras de UCI. El problema es tener suficientes cámaras de cremación para ocuparse de manera rápida y efectiva de los cuerpos que podrían, y ya ha ocurrido en algunos lugares, terminar inundando las calles y provocando otros problemas de salud pública. Bien, dejo ahí, ustedes saben, este es un texto pues muy largo, realmente vale la pena que ustedes cuando puedan lo exploren, si no terminaron de leerlo, posiblemente no, y que les va a servir para otros análisis que puedan ir haciendo. Es también un texto que va a ser una bisagra porque nos va a permitir avanzar posteriormente hacia el concepto que viene, que es el de representaciones sociales. Aquí estamos viendo en Orwell, en la sociedad de Gran Hermano, un método para lograr influenciar en la construcción del pensamiento de las personas, es decir, para que ellos introduzcan, interioricen unas representaciones sociales y esas representaciones se convierten en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo. Recuerden, eso lo habíamos olvidado, que en la sociedad de Gran Hermano todo ese pensamiento se construye a través de lo que se llama la neolengua. Y la neolengua se ocupa de sacar algunas palabras que no interesan, ¿cierto? O que son filosóficas o que son existenciales. Se elimina parte del lenguaje y se introducen unas palabras en neolengua que condensan el pensamiento y que acortan cada vez más la distancia entre
el pensamiento, o más bien la palabra y la acción. Una neolengua en el sentido económico de la eficiencia implica que se acorte la distancia que hay entre la palabra, el sentido y la acción. Porque hoy, si nos vamos al lenguaje humano, tenemos un problema con el lenguaje. Y es que es un lenguaje polisémico. Esto que yo estoy diciendo, incluso ustedes lo están interpretando a su manera. Y ahí ya tenemos un problema. Esto que yo estoy diciendo, en términos orwellianos, en términos de la neolengua y en términos del lenguaje maquínico, debería significar única y exclusivamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, acortar la distancia que hay entre la palabra, el sentido sobre la palabra y la acción es justamente lo que se propone la sociedad orwelliana a través de la neolengua. Algo que veremos, estamos viendo ya, pero lo veremos en una máxima expresión, en la medida en la que hay un acople mayor entre el sujeto, su mente y la computadora. Los códigos lingüísticos en su expresión mediada a través de las tecnologías han ido cambiando y van a ir cambiando más, no solo por los emoticones, que es una expresión, pero en general han ido cambiando y van a cambiar más. Y van a irse reduciendo y sintetizando hasta lograr una expresión en neolengua que permita que haya poca posibilidad para hacer divergencias en torno al sentido, para que haya polisemia. La idea entonces es que el significado de la palabra sea justamente aquel que expresa algo que ocurre fundamentalmente con el icono, pero iríamos un poco hacia allá, hacia un lenguaje más icónico. Bien, dejo ahí, les escucho.